Este video no va de si la pelea de Alexa Grasso y Valentina Shevchenko fue pareja o no, que sí lo fue. Va de cómo la Comisión Atlética de Nevada toma la tarjeta del juez Mike Bell, quien juzgó el quinto asalto 10-8 a favor de Alexa Grasso. La comunidad de las MMA, casi de manera unánime, entiende que ese quinto asalto lo ganó Alexa, pero que juzgarlo 10-8 es imposible. Soy José y esto es Fans Combat. Después del round casi corrupto 10-8 que hizo cambiar la pelea por el título de UFC entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko, la Comisión Atlética del Estado de Nevada está en modo de control de daños. El jefe de la comisión acepta que no hay manera de que el quinto round se pueda puntuar 10-8. Realizó una convocatoria de entrenamiento especial para establecer las condiciones para un round 10-8. Pero la comisión se niega a admitir que tiene un problema grave con sus jueces. Después de 78 eventos de UFC Vegas, los fanáticos se han acostumbrado a ver tarjetas sin sentido entregadas por los jueces de la Comisión Atlética de Nevada con regularidad. A veces esas tarjetas hacen que una pelea cambie en sentido contrario, y en el caso de la noche de UFC, le costaron a Valentina Shevchenko el título de peso mosca femenino. Esto incluso generó molestias en Dana White. Sé que hay quien pueda decir, pero es que Alexa debió ganar sin necesitar ese 10-8, y como fue una pelea pareja, eso es debatible. Lo que sí fue inequívoco es que basándonos en las tarjetas de ese combate, el juez Mike Bell anotó el quinto asalto 10-8 para Grasso, y eso convirtió una victoria de Shevchenko en un polémico empate dividido. Todo el escándalo generado por esa decisión llegó al punto que la comisión no pudo ignorar lo que claramente fue una mala decisión. El miércoles posterior al evento, el director ejecutivo de la Comisión Atlética de Nevada, Jeff Mullen, organizó una llamada de capacitación con jueces para exponer lo que constituye un 10-8, sin dejar de defender a Bell de las críticas generadas. Mike es uno de los mejores jueces del mundo, afirmó Mullen. Es tan buen juez como lo era antes, aunque no estoy de acuerdo con su puntuación en esa ronda. Según el jefe de la comisión, Bell suele ser uno de los jueces más cuerdos de la comisión. Incluso los entrenadores de MMA pueden avalar eso. Los verdaderos problemas en la jaula normalmente recaen en Chris Lee, Doug Crosby y Sal D'Amato, un trío de oficiales que a menudo se encuentran en el banquillo después de puntuajes controvertidos. El 10-8 es imperdonable, en eso todos coinciden, incluso al borde de la corrupción. ¿Hasta el punto de que Nevada anulará los resultados? No, eso no va a suceder. Lo que sí hizo la comisión fue una convocatoria de entrenamiento especial para establecer las condiciones para lo que es un round 10-8. El criterio es el siguiente: para que una ronda tenga una puntuación de 10-8 en lugar del típico 10-9 en MMA, es necesario que haya dominio, duración y daño. El dominio significa que debe ser una ronda unilateral. La duración indica que el dominio tiene que ser durante una buena parte de la ronda, y el daño significa que un luchador tiene que infligir una cantidad significativa de castigo a su oponente. Según el jefe de la comisión, esto no se aplicó al quinto asalto de Grasso vs Shevchenko, donde The Bullet estuvo adelante durante gran parte del asalto antes de ser derribada y controlada durante el último minuto y medio. Si alguien está muy por delante, se necesitaría una cantidad increíble de daño para volver al 10-8. La convocatoria fue un grito de guerra para que los jueces de la Comisión Atlética de Nevada se reunieran. Tenemos que estar en la misma página, tenemos que entender por qué es así, dijo Mullen. Ustedes son los mejores del mundo, entonces, si seguimos trabajando en esto y seguimos intentándolo, lo lograremos. Suenan muy bonitas las palabras del jefe de la Comisión Atlética de Nevada, pero los fallos cuestionables siguen sucediendo con frecuencia. ¿Ustedes qué opinan de las acciones y palabras del jefe de la Comisión Atlética de Nevada? ¿Sí son sus jueces los mejores del mundo? Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.